Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y a otro vlog más. Con esto que está acá, que es el enyucado. Vean qué cosa más deliciosa. Creo que por aquí. Vamos a una resbaladera. Esto es una pupusa, ok. A ver qué tal la pupusita. Y bueno, el día de hoy me encuentro, sí, como lo ven, en Coronado, pero no vine a visitar la iglesia, no, vine a hacer algo completamente distinto. Y es que, a ver, se ha venido hablando mucho acerca de la comida callejera en Costa Rica y dije, ¿por qué no? Vamos a probar comidita callejera en Costa Rica, específicamente en Coronado. Pero bueno, el concepto de comida callejera no sé qué tan apegado estará a la realidad, o al menos aquí en Costa Rica. Y les voy a explicar el por qué antes de iniciar el video. En Costa Rica el tema de comida callejera está muy regulado por lo que es el Ministerio de Salud. Entonces realmente cada puesto de comida que existe, la mayoría, se podría decir que el 95% de puestos tienen regulación por medio del Ministerio de Salud para poder vender ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces el concepto de comida callejera aquí en Costa Rica, sí y no. Vamos a pensar que a lo mejor es comida fuera de casa, ¿no? Así que venga, no nos alarguemos más. Vamos a ir a un local que para mí y para mi criterio creo que es el local que vende ese tipo de comida, ese tipo de comida rica, grasienta, apenas para, vea, inyectar lo que es la avena. Así que no nos alarguemos más y vamos en busca del lugar donde nos vamos a engordar. Pero bueno, no ando solo en esta aventura. Anda conmigo Ligia, que se viene a acompañarme, porque Ligia yo creo que también quiere comer, ¿eh? ¿Quieres comer ahí cositas grasientas? Sí, ¿Quieres prácticamente engordar? Se podría decir que es comida rica, digamos que bastante, y que sea favorable. Es muy rica y muy grasienta, y eso es lo sabroso. Y bueno, también anda Lian, que por acá está, que él anda ahí con su muñequito en el coche. Entonces, vea, vamos a ir a un lugar que se llama Tacos Max, que para mí Tacos Max es como un lugar muy mítico, porque realmente, bueno, ellos iniciaron en Guadalupe, tienen muchísimo tiempo de existir, desde que yo tengo uso de razón prácticamente. Y bueno, hace como año y medio más o menos abrieron una sede aquí en Coronado. Entonces vamos a ir a visitarla, a comer, y de igual forma les voy a dar los precios de las cosas que vamos comiendo, y al final vamos a sumar todo y les voy a decir cuánto es, para ver si realmente es barato o es caro. Para mi criterio yo siento que es barato, espero que siga así. Así que bueno, vamos a ir caminando hacia el lugar y ahorita seguimos. Coronado el día de hoy casi que todo, prácticamente que todo está cerrado, lo que es el centro, los comercios. Les voy a mostrar todo. Hay algo muy curioso y se los voy a decir por si ustedes vienen a Costa Rica. Vean, este lugar que está acá, que se llama Goyo, muchísima gente cree que es que venden pollo, y muchísima gente dice, ahí deben de vender pollito, y no, ahí lo que venden son electrodomésticos. Ya llegamos al lugar, como les dije, se llama Tacos Max. Bueno, vean, yo les voy a decir una cosa, hay muchos lugares también, o sea, no solamente Tacos Max para ir a comer, pero creo que es uno de los lugares a los que hemos ido que nos ha gustado, ¿cierto? Aparte de la parte económica Y rico. Así que vamos a entrar y vamos a empezar a ordenar, a ver con qué lo sorprendemos el día de hoy. Ya estamos esperando la comidita. La verdad es que tengo un hambrón porque no almorcé. Dije, hizo almuerzo, yo dije, no voy a almorzar, porque si almuerzo, no, después no puedo comer todo lo que quiero, y mostrarles a ustedes la variedad de comidas que hay, ¿verdad? Porque bueno, como les digo, esto se pueden catalogar como
una soda, ¿no? En la que puedes conseguir incluso, o puedes comer hasta pinto y cosas así. Pero no venimos a comer pinto porque ya el pinto es muy conocido, venimos a comer otras cositas sabrosas. Y bueno, vean, ya nos llegó la comidita, se ve demasiado buena. Vean, les voy a mostrar qué fue lo que pedimos. Pedimos, ok, el super taco arreglado, que bueno, el super taco arreglado básicamente es una tortilla. No quiero que los mexicanos se ofendan cuando digo super taco. Yo entiendo que ellos, digamos, para este tipo de comida le llaman, creo que es flauta, ok, flauta. Pero bueno, aquí le decimos taco, entonces un super taco que es básicamente repollo, salsa tomate, mayonesa, una tortilla con carne tostada, ok. Esto es una empanada arreglada, igual con su repollito, salsita de tomate, mayonesa, creo que es de carne o de pollo, no estoy seguro, no me acuerdo de qué la pedí. Una pupusa que la pedí sin arreglar, porque yo creo que ya mucho repollo, y un enyucado también. El enyucado la vez pasada lo probamos en el mercado con Chico, pero no era un enyucado arreglado. En esta ocasión sí. Y de beber nos pedimos resbaladera. Ok, que la resbaladera básicamente viene siendo arroz con leche, azúcar y un poquito de canela, si no me equivoco. Si me estoy equivocando ahí, discúlpeme y me corrijo, pero bueno, vean, esto es lo que pedimos. Y unas papitas fritas, que bueno, eso es muy común en todos los países, ¿no? Así que vamos a entrarle a la comida. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Viendo esto que se ve tan delicioso, sí. Y bueno, vean, vamos a empezar con esto que está acá, que es el enyucado. Vean qué cosa más deliciosa. Bien, chicos, esto es como un buñuelo gigante. Bueno, en este caso, como les dije, tiene repollo, salsa de tomate, mayonesa y es de carne, ok. Entonces vea, vamos a probarlo, vamos a darle una mordida, no sé ni por dónde empezar a morderlo. Creo que por aquí, vamos a delicioso. Esto está muy bueno. Se nota que está recién hecho, se nota que es pura masa, la carne, o sea, suavecita, el repollo, un repollo tiernito, ese repollo que no te cae pesado porque es un repollo viejo, ¿no? Tiernito. La mayonesa es casera y es una mayonesa casera. Está bien, está muy rico en realidad. Voy al otro mordisco, que está muy bueno, en serio. Enyucado 10 de 10. Una resbaladera, que esto es riquísimo. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo era niño, que hace, wow, ustedes se imaginarán hace cuántos años, uno llegaba y pedía, creo que una de estas con una pelota de helado y te sabía a gloria. Vamos a ver el sabor, a ver qué tal está. Buenísima. Bueno, ahora el segundo plato, que es la empanadita arreglada. Vean ustedes esta cosita, vean. A que no se les hace la boca agua. A mí sí. Vamos a probarla a ver qué tal. Como les dije, empanadita creo que es de carne. Así que vamos a probarla. Provechito. Hoy vamos a salir con unos cuantos kilos de aquí. Y bueno, ok, chicos, vean, ahora lo que sigue es el taco, okay, el super taco o la flauta para los que son de México. No sé de igual forma si en otros países le llaman flauta o super taco. Bueno, nosotros básicamente a esto, que es una tortilla de maíz tostada con carne dentro, le llamamos taco. Entonces, para que me entiendan, ok, con su repollito, igual, la misma preparación de las otras, ok, vamos a probarla, a ver qué tal. Vamos a probar esto. Y ahora le echamos un poquito de repollito.
Está muy bueno. Al César lo que es del César. Está muy bueno. Un 10. Y solo me queda lo que es la pupusa. Pero vamos a comer un poquito del super taco y ahorita seguimos, ¿de acuerdo? Una eternidad más tarde. Esto es una pupusa, ok. Al menos aquí en Costa Rica es así. Yo sé que en El Salvador, obviamente, la cuna de las pupusas no son así. Porque, bueno, si ustedes ven, esta es de maíz, ¿no? Maíz. Y, ok, lleva frijol, porque por aquí veo frijol licuado, ¿no? Se podría decir, y chicharrón, pero es dura, es muy dura. No la pedí arreglada, ya todo lo demás traía repollo, entonces como que vamos a probar sin estar arreglada para sentir el sabor puro. Entonces, vean, la voy a probar, como les digo, es pupusa y a ver qué tal la pupusita. Vean. Todo eso que ven ahí, frijoles, chicharrón y queso. Muy bueno. Creo que todo lo que he probado, esto es lo que me ha gustado más. En serio. Está muy buena. La pupusa, la ganadora. Y bueno, ya terminamos de comer, la verdad es que quedamos súper llenos, pero todavía creo que queda espacio para una cosita más, no de aquí, sino de otro lugar, algo más dulce. Vamos, eso creo que no va al caso que hagamos un video exclusivamente por eso. Como vieron, ahí les dejé el precio de cada cosa que nos comimos y les voy a decir cuánto pagué en total. En total pagué $14 exactos. Y en colones fueron 9.500 colones, que vean, por ahí se los voy a mostrar. Eso fue lo que cancelamos, que como les digo, $14 para todo lo que comimos. Yo creo que está súper bien, es un precio cómodo, realmente no es caro. Se comió bastante, se comió rico. Creo que vean, por aquí hay una heladería. Yo creo que aquí vamos a comprarnos algo. Vean, ¿qué te parece? Aquí. ¿Está bien? Sí. Bueno, ok. Vamos a ver qué nos encontramos. Unos minutos más tarde. Algo dulcito, algo sabroso. Y Ligia, bueno, se pidió un sundae y yo una banana split. Ey, suave. Yo les dije a ustedes que les iba a mostrar qué fue lo que el chico me trajo de Nicaragua y cuál fue ese pedido especial que le dije. La verdad es que yo estaba intrigado y estaba muy intrigado en saber a qué sabe una bebida y bueno, ¿cuál bebida creen ustedes que es? Sí. Vean, se las voy a mostrar. Veo un poco oscuro, ahí me perdonan, pero bueno. Es nada más y nada menos que una Prix Cola. Casi nada. La verdad es que tengo mucha intriga por saber a qué sabe. Y bueno, vea, vamos a abrir la Prix Cola a ver a qué tal, a qué sabe. La verdad es que estoy intrigado, Vamos a ver. Ok, otro trago. Ligia, ¿querés probar? Muy parecido a lo que es la... Vamos a probar a la ver Pepsi. qué tal. Prueba. Prueba y me dices. Nunca lo he probado, eso ya tenía mucha intriga porque pues Tenía- como chico toma mucho de esto. Sí, tengo como un mes de tenerla en la refri, pero ¿cuál es el No primer? está rica. ¿A qué sabor se te asemeja? A la Pepsi. A la Pepsi, ¿cierto? A mí parecía la Pepsi. Me gusta porque la Coca para mí es muy fuerte, casi no me gusta. Entonces, Sí, Ligia casi no toma coca. Me Yo gustó. sí soy más de tomar Coca-Cola. Sí, está muy rica. Está rica. Es un sabor rico. Muy parecido Es a un la sabor rico. Yo pensé que iba a topar con un sabor algo distinto, pero no, sabe a Pepsi. Está bien, la Prix Cola, está bien. Y bueno, chicos, yo creo que ya ahora sí, con esto ya terminamos el video. De verdad, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, hasta el final del video. Espero que de verdad, si aún no se han suscrito, se suscriban. Sin más que agregar, nos vemos en un próximo video que esperemos y sea muy pronto. Pura vida.